Bueno, para finalizar vamos a hablar un poquito sobre otros aspectos de la orientación al servicio. Vamos a hablar de las bases del desarrollo de los sistemas basados en una arquitectura orientada al servicio, técnicas para el desarrollo de los servicios, posibles escenarios de implantación, lo que llaman gobierno SOA, o sea, el comité dentro de la organización el que se va a encargar de controlar el desarrollo de las aplicaciones y la introducción de la tecnología. Eso en inglés le llaman governance. No hay una palabra directa, sino que vamos al lado del gobierno, SOA, y vamos a hablar un poquito sobre los servicios, los buses de servicios empresariales, o sea, la plataforma necesaria para montar servicios de manera que se puedan ejecutar dentro de una arquitectura orientada a servicios. Eso sería como el framework necesario para que yo pueda implementar mi servicio. Bueno, si yo quiero desarrollar aplicaciones basadas en esta arquitectura, yo necesito tomar en cuenta ciertos elementos, entre ellos un alineamiento, llaman alineamiento estratégico. O sea, cuando yo voy a implementar cualquier infraestructura de información, sistema de información, aplicaciones dentro de una organización, esas aplicaciones o sistemas deben estar ahí para soportar algún proceso de negocio. Y eso es lo que llaman la alineación estratégica. El proceso de negocio, el negocio tiene que estar alineado con la tecnología, en este caso la tecnología de información. De manera que cuando se desarrolle alguna solución en términos de tecnología de información, esa solución se desarrolla para soportar, apoyar algún proceso de negocio. Entonces el proceso de negocio es el que me va a indicar cuáles son los sistemas de información o cuáles son las tecnologías de información que yo tengo que desarrollar para soportar ese negocio en particular. Lo otro es que si yo quiero introducir una arquitectura orientada al servicio, yo tengo que controlar esa introducción, tanto a nivel del inicio del desarrollo de aplicaciones basadas en una arquitectura orientada al servicio, como después integrando esa arquitectura en la arquitectura de software que exista dentro de esa organización. Probablemente va a tener que pensar en evaluación de tecnología. La arquitectura orientada al servicio no es una tecnología, pero para poderla implementar yo tengo que al final manejar alguna tecnología, servicios web por ejemplo. Entonces es una tecnología que se utiliza para implementar una arquitectura orientada al servicio. Y en muchos casos eso implica que yo tengo que cambiar la forma de pensar de cómo desarrollo mis aplicaciones. Por lo general las aplicaciones se desarrollan pensando en que esa aplicación va a tener un solo uso y yo desarrollo mi aplicación para ese uso en particular. Probablemente no pienso mucho acerca de si yo puedo poder reutilizar algunas componentes de esa aplicación. De todas maneras, lo que es programación orientada a objetos, programación basada en componentes, esos tipos de programación o esos enfoques de programación, pues llevan hacia arquitecturas que la reutilización está en el centro del desarrollo, ¿no? Yo desarrollo objetos o clases que se pueden reutilizar, voy a desarrollar componentes que puedo reutilizar. Y en el caso de los servicios, yo quiero usar servicios o reutilizar los servicios que desarrollo. Ya vamos a ver que no todos los servicios se pueden reutilizar. Normalmente los servicios que están atados a actividades particulares de un proceso de negocio probablemente solamente existen en ese proceso de negocio y no se podrán reutilizar en otro proceso de negocio que no contenga esa misma actividad. Pero hay otras actividades dentro de un proceso de negocio que es común con otro proceso de negocio. El ejemplo que vimos esta mañana de la firma electrónica, ¿no? Lo pude utilizar para la inscripción, para el registro, para cualquier otra aplicación que necesite firma electrónica. Entonces ese servicio es un servicio reutilizable. Y bueno, todo eso tiene que estar basado en lo que es los principios de diseño de las arquitecturas orientadas a servicios. Bueno, SOA es Service Oriented Architecture, es el término que se usa normalmente para nombrar la arquitectura. Ok, cuando yo quiero adoptar SOA, yo no puedo llegar y decir, bueno, vamos a pasar a partir de mañana, nuestra arquitectura de software va a ser orientada a servicios. ¿Por qué? Porque dentro de la organización probablemente ya hay una arquitectura, ya hay una serie de aplicaciones que se han desarrollado
bajo tecnologías diferentes, bajo plataformas diferentes, y pues simplemente eso no se puede apagar en un momento y empezar con una nueva. Tenemos que hacer una adopción de la arquitectura paso a paso. Si yo quiero introducir, además yo tengo que vender como departamento de tecnología e información, yo le tengo que vender a la gerencia SOA. Yo tengo que convencerlo de que sería conveniente, que va a tener beneficios para la organización, cambiar la arquitectura que se tiene e ir hacia una arquitectura orientada al servicio. Entonces uno debería empezar buscando una aplicación que no sea muy riesgosa, en donde yo pueda mostrar hacia la gerencia las virtudes que puede tener el ir hacia una arquitectura orientada al servicio. Entonces la introducción sería atacar primero un problema específico, de manera que podamos probar los conceptos y generar una aplicación de prueba. Después que se haya mostrado de que sí es posible utilizar SOA dentro de la organización, pues entonces empezamos a hacer la fase que llaman de propagación, que vamos a buscar otras aplicaciones, ya vamos a buscar algún proceso completo, integrarnos a ese proceso usando la arquitectura SOA, establecer la plataforma tecnológica que vamos a utilizar y desarrollar múltiples aplicaciones. Entonces, gradualmente tenemos que ir implantando la arquitectura orientada a servicios, y eso va a implicar cambio de tecnología, cambio de plataforma, e ir buscando esas aplicaciones que por su naturaleza se pueden desarrollar o se pueden implementar usando una arquitectura orientada a servicios. Después que agarro algún proceso, yo puedo entonces empezar lo que llaman la explotación. Vamos a tratar de sacar lo máximo posible de nuestra arquitectura, flexibilizamos los procesos de manera que los podemos automatizar probablemente usando servicios, aquellos procesos que se puedan, que sus componentes, sus actividades se puedan implementar como servicios web, compartir esos servicios con otras aplicaciones, y vamos a tener ahora varias aplicaciones dentro de la organización, o muchas aplicaciones que van a utilizar esos servicios desarrollados que se pueden reutilizar, además de los servicios propios que necesite cada una de las aplicaciones. Y bueno, después que ya tenemos cierto tiempo introduciendo la tecnología, llega un momento que ya va a estar estable, ya no vamos a hacer más cambios, ya sabemos cuál es nuestra plataforma tecnológica que vamos a utilizar. Simplemente lo que vamos a hacer es lo que llaman evolución continua, que seguiremos desarrollando nuevos servicios. Cuando se genere la necesidad de un nuevo proceso que necesite de nuevas aplicaciones, pues entonces ya tenemos la infraestructura necesaria a nivel de la tecnología y a nivel de los servicios que se hayan desarrollado dentro de la organización para ir agregando o ir implementando esos nuevos servicios. Y a la final pues vamos a tener una infraestructura empresarial para la empresa como un todo, la organización como un todo, su arquitectura de software es una arquitectura orientada a servicios. Bueno, el software uno puede desarrollar tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a suponer que quiero ver técnicas de desarrollo de abajo hacia arriba. Probablemente voy a partir de código en un lenguaje de programación directamente, en donde ya está codificada, por decirlo así, la lógica del negocio y la implementación de los servicios. Y bueno, sobre este código se definen cuáles serán las operaciones que se van a ofrecer como servicio web. Imagínense que ya tengo código desarrollado que tiene una funcionalidad particular y yo quiero exponer ese código para poderlo reutilizar como si fuese un servicio. Entonces, estamos asumiendo de que ya existe algo desarrollado y que ahora quiero que ese código que ya existe se pueda acceder, se pueda ofrecer como si fuese un servicio web, ¿no? Entonces se utilizan las herramientas que da la pila de servicios web para eso, transformar la interfaz del código en un descriptor de servicio. ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo el código, digo, vamos a hacer ahora un WSDL, una descripción del servicio donde se definan las operaciones, cómo voy a acceder a ese código como si fuese un servicio. Y después que yo tengo eso, pues despliego el servicio en producción. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que ya tenemos cosas hechas que no se desarrollaron pensando en que iban a ser servicios, pero que yo los puedo adaptar a servicios. Entonces todas las aplicaciones legadas que yo tengo dentro de la organización, pues podría desarrollar adaptadores para poderlos poner como si fuesen servicios, ¿no? Y no directamente como están.
La otra técnica, eso fue lo que hicimos ayer en el taller, cuando desarrollamos primero el código y después desarrollamos el descriptor. Lo otro que digo, no, yo voy a desarrollar un servicio de cero, entonces lo primero que voy a pensar es en el contrato, voy a pensar en el descriptor. Este servicio va a tener tales operaciones, se va a acceder a través de tales mensajes de entrada, me va a devolver tales mensajes como respuesta, y entonces desarrollo el WSDL, lo construyo, uso las herramientas que tenga para que me generen el esqueleto del código, y después simplemente pues tendría que implementar lo que yo tengo que implementar como tal, es la lógica del negocio. Pero el esqueleto del código me lo pueden generar las herramientas. Y después que tenga la lógica del negocio, pues despliego el servicio. Entonces son los dos enfoques, ¿no? Probablemente al principio, si ya tengo una aplicación hecha, pues probablemente lo voy a hacer bottom-up. Ahora, si yo empiezo de cero, vamos a hacer una aplicación que no es nueva, que no tiene, no tengo ninguna aplicación legada que haga lo mismo, pues entonces podría empezar con el desarrollo de arriba hacia abajo. Ok, escenarios de implantación. El primer escenario es desarrollar servicios web de utilidad. De utilidad en el sentido de que se puedan reutilizar en varios sitios, que no sean propios o particulares de un proceso de negocio. Por ejemplo, hacer el login a una aplicación. Este es un servicio de utilidad, pues todas las aplicaciones necesitan de eso. Y la idea es que sean autónomos, o sea, como no pertenecen a un proceso de negocio en particular, a uno solo, pues yo lo puedo reutilizar, ¿no? Entonces se propone la creación del servicio web desde cero, un servicio de utilidad que lo voy a hacer desde cero, de nuevo, o sea, voy a hacer todo el código completo. Y el servicio debe estar pensado para ser reutilizado por las aplicaciones de usuario que vaya a desarrollar o por otro servicio web si necesito hacer alguna composición de servicio web. Por ejemplo, el servicio de registro, el servicio de firma electrónica, el sello electrónico de los ejemplos anteriores implicaría de que eso se puede reutilizar en varias aplicaciones, no solamente en la aplicación para la que inicialmente se desarrolla. Y bueno, ahí la técnica recomendada, como estamos desarrollando desde cero, es hacerlo top-down. Defino la interfaz del servicio y después implemento el servicio y me apoyo en las herramientas para que me genere parte del código, el esqueleto del código automáticamente. Entonces aquí estaríamos desarrollando un servicio en particular. Puedo desarrollar nuevas aplicaciones. Un servicio no es una aplicación. Un servicio va a formar parte de la aplicación. Si una aplicación que utilice servicio, la aplicación como tal no necesariamente tiene que ser un servicio, sino la aplicación va a usar de otras cosas y esas otras cosas son los servicios. Entonces vamos a desarrollar, se pueden desarrollar otros escenarios, sería desarrollar aplicaciones con tecnología y soporte de servicios web. Entonces vamos a desarrollar la aplicación con esa tecnología. Escenario casi ideal en el que no existen en la organización muchas aplicaciones actuales, o sea, es poco probable que yo consiga una organización donde tenga aplicaciones que sean totalmente orientadas a servicios. Es posible usar el desarrollo frameworks como Java 2EE, etc. Hay diferentes frameworks que me permiten desarrollar aplicaciones basadas en servicios. Diseñar la aplicación para separar claramente la lógica de la lógica de las aplicaciones de la interfaz. Y bueno, Enterprise Java Beans, en el caso de Java, me permite crear aplicaciones que llaman de multicapa, ¿no? Tengo la capa de negocio, tengo la capa de presentación y tengo las vistas del usuario. De manera que hay una separación entre los diferentes elementos. Y bueno, la capa de negocio también la podría separar entre lo que es el modelo y por detrás estaría la capa de persistencia, que sería la base de datos que se está utilizando. Entonces necesito conseguir identificar aquella funcionalidad que se necesita ser accedida, crear entonces el descriptor de servicio para esa funcionalidad particular, ¿no? Generar el esqueleto del servicio y ligarlo con la lógica adecuada, por ejemplo usando Enterprise Java Beans, publicar el servicio y la aplicación. Entonces voy a desarrollar una aplicación desde cero, nueva, y la voy a hacer orientada a servicio. Entonces puedo desarrollar servicios de utilidad que no están atados a una aplicación en particular, puedo desarrollar aplicaciones basadas en servicio, o puedo también añadir una capa de servicio a una aplicación
que no está desarrollada como servicio, o sea, lo que llaman las aplicaciones legadas, que ya existen. Entonces, desarrolladas con tecnología y soporte de servicio web, hay dos opciones. Por ejemplo, es una aplicación monolítica. La aplicación original no tiene una separación clara en capas. O sea, yo no puedo decir que esta es la presentación, esto es el modelo, esta es la vida, sino que esto es una sola aplicación, lo que llamamos una aplicación monolítica, como se desarrollaban antes las aplicaciones. Entonces era un solo archivo con miles de líneas de código, millones de líneas de código, pero que no se podía separar. Bueno, esto que está aquí es modelo, esto que está aquí es presentación, está todo embebido, mezclado dentro del mismo aplicación, no se podía separar. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Crear el descriptor de servicio. Tengo mi aplicación, voy a describir, o sea, cómo quiero acceder a esa aplicación, pensando como si esa aplicación fuese un servicio. Genero el esqueleto del servicio y después la implementación que voy a hacer es, desde afuera voy a ver esas operaciones de servicio y yo tengo que convertir esas llamadas que estoy haciendo, de esos mensajes que llegan, invocando operaciones del servicio que no existe en realidad, porque lo que está por detrás es una aplicación tradicional. Tengo que hacer las conversiones necesarias para pasarle los datos a la aplicación para que la aplicación funcione y me devuelva algún resultado que lo tengo que entonces formatear y modificar de acuerdo a la orientación al servicio, de manera de regresarle al cliente en la respuesta como un mensaje. Entonces el esqueleto, o sea, lo que va a hacer ese adaptador es simplemente convertir las llamadas al servicio a llamadas a la aplicación como tal. Si la aplicación fue hecha de tal forma de que está separado por capas, entonces es posible utilizar la técnica bottom-up. Agarro aquel componente de la aplicación, como está por capas, probablemente lo puedo identificar y a partir de él genero el servicio necesario. Y bueno, la otra es muy parecida a la anterior, ambos son usando sobre aplicaciones actuales. Vamos a suponer que en este escenario 3 estamos suponiendo que la aplicación es un poquito más moderna, por decirlo así, pero hay otras aplicaciones que llaman legadas, que se desarrollaron probablemente en tecnologías totalmente diferentes. A lo mejor yo tengo una aplicación hecha en Java, que no está basada en servicio, pero como está hecha en Java y a lo mejor lo hice multicapa, pues probablemente pueda acceder directamente a diferentes elementos de esa aplicación. Ahora, si una aplicación legada que está hecha en COBOL, por decirlo así, pues ahí ya no puedo tener acceso directo a elementos. Entonces, aquellas desarrolladas con tecnología antigua, pero que son indispensables para la organización, que no se pueden sustituir de momento. O sea, yo no puedo apagar esa aplicación y decir, bueno, vamos a esperar hasta que terminemos con la nueva. Tengo que seguirla reutilizando. Entonces, ¿cómo podemos acceder a estas aplicaciones? Pues creamos conectores a la capa de datos, por ejemplo, y hacemos las transformaciones necesarias de las interrogaciones que hago al servicio a sentencias SQL. Por ejemplo, yo le puedo exponer al usuario una interfaz que no es en SQL para que haga consulta y yo le convierto, el adaptador que va a hacer es agarrar ese mensaje que está llegando con la consulta y la convierte en una consulta en SQL, por ejemplo. Y bueno, el servicio se va a utilizar a través de esos conectores. Entonces, cuando vamos a introducir arquitecturas de servicio, pues tenemos que ver sobre qué escenario lo tenemos que hacer. Voy a exponer aplicaciones legadas como servicio o aplicaciones que ya tengo desarrolladas en la misma tecnología del lenguaje de programación como servicio, o voy a hacer servicios totalmente nuevos. Dependiendo de qué es lo que voy a hacer, pues va a tener diferentes escenarios para la implementación. Lo otro que yo tengo que definir es cómo vamos, el conjunto de políticas, reglas y mecanismos que vamos a utilizar dentro de la organización para soportar mi arquitectura orientada a servicio, que es lo que por lo general se le denomina governance o gobierno, en este caso del gobierno SOA. Ese gobierno o ese comité dentro de la empresa, etcétera, que se va a encargar de qué, de las políticas y procedimientos para en la implementación de la arquitectura orientada a servicio, los roles y responsabilidades de las personas dentro de la organización para en ese ambiente, en ese estado, en la introducción de la tecnología, o, bueno, no de la tecnología como tal, sino de la arquitectura orientada a servicio. Va a estar controlando lo que es
el periodo de diseño de las aplicaciones y va a estar también controlando lo que es la ejecución de la aplicación. Eso es como el comité que se va a encargar de controlar todos los aspectos del desarrollo de aplicaciones basados en una arquitectura orientada a servicios. Entonces, ¿qué se entiende de gobierno durante el diseño? Entonces, debido al alto número de potenciales servicios que yo puedo tener, desarrollar reglas de decisión para guiar el desarrollo del servicio. O sea, no vamos a empezar a desarrollar servicios a lo loco, sino que vamos a tener que desarrollar servicios, deberían ser servicios alineados con alguna meta del negocio. Debería escoger aquellos servicios que tengan mayor impacto y el menor riesgo. Probablemente esas dos cosas, entre mayor impacto tenga algo, probablemente el riesgo de eso sea mayor, ¿no? Pero yo tengo que tratar de buscar un balance entre buscar aquellos servicios de alto impacto y que el riesgo sea bajo, de manera que si por alguna razón no es posible introducir una arquitectura orientada a servicios a ese tipo de aplicaciones o a ese escenario particular, pues el riesgo que yo corra no sea muy grande, ¿no? Debo asegurar consistencia, que estén usando los estándares correspondientes, que haya acceso a la infraestructura que esté utilizando y que sea consistente también con los procesos de negocio que se estén, para los cuales se esté desarrollando esos servicios. Gestionar que el reuso se asegure, entonces debería estar evaluando sistemáticamente la viabilidad de la migración y un enfoque consistente para la migración de componentes legados. O sea, debería poder ver de qué forma yo puedo reutilizar componentes dentro de esa arquitectura, porque al final una arquitectura orientada a servicio, una de las cosas que vende como ventaja o beneficio es el de la reutilización. El tiempo de ejecución, bueno, debo generar reglas que aseguren el cumplimiento de las políticas relativas a la ejecución de servicios solo en la forma que son legales, o sea, que no vamos a utilizar los servicios en situaciones en donde no los deberíamos utilizar. Manejar todo lo que es la seguridad, especialmente para registrar nuevos puntos de acceso a las aplicaciones y datos. Un servicio, ese servicio solamente puede ser accedido por aquellas aplicaciones que deben tener acceso. O sea, no permitir que cualquier otra aplicación acceda a un servicio para el cual no está autorizada, ¿no? Cambiar servicios si hay que reemplazar algún servicio porque se cambió algo dentro de la organización y que sea consistente con la interacción con toda la infraestructura de arquitectura orientada a servicios. Y también ahí se manejan todo lo que son los acuerdos de nivel de servicio, los famosos SLA, ¿no? El Service Level, los acuerdos son los que me dicen el SLA de un servicio, el acuerdo a nivel de servicio especifica qué es lo que yo tengo que esperar de ese servicio en términos de la calidad del servicio, el rendimiento, la disponibilidad, el volumen de consultas que puedo hacer sobre el servicio al mismo tiempo. Entonces esas promesas que yo hago en los acuerdos de nivel de servicio, pues tengo que estar controlando de que se están cumpliendo, ¿no? Tengo que tener medidas de seguimiento, reportes automáticos, la frecuencia de uso del servicio, cuántas veces se generaron excepciones, si hubo errores o problemas, cuáles fueron los problemas, etc. Y bueno, todo eso para gestionar los problemas que se pueden presentar con los servicios cuando están en ejecución. Acuérdense que como son servicios que se están reutilizando por varias aplicaciones, es posible que en algunos casos cuando se desarrolló el servicio no se tome en cuenta posibles escenarios que se pueden presentar dentro de la aplicación y el servicio no las puede manejar porque no se sabía, no desarrolló el servicio pensando en ese tipo de aplicaciones. Por lo tanto, habrá que estar gestionando los problemas que se pueden presentar con la ejecución de esos servicios. Entonces, parece que no habla aquí de arquitectura orientada a servicios, desacoplamiento, independencia. Esas son las características de la arquitectura. Y después hablo de que debe haber gobierno, o sea, control, ¿no? Entonces parece que no es intuitivo. Si solo es poco acoplamiento, debe ser flexible, ¿por qué debo centralizar el control? La idea es que no sea un control tipo dictatorial, sino que sea colaborativo. O sea, que dentro de una organización puede haber muchos departamentos, muchas unidades,
con necesidades diferentes, que se pueden estar desarrollando servicios en diferentes sitios. El gobierno, SOA, lo que tiene que tratar de ver es que cuando se hagan esas cosas, esos servicios, se desarrollen esas aplicaciones, pues haya algún elemento de coordinación entre todos, ¿no? De manera que a la final no terminemos con lo mismo que tenemos, muchas aplicaciones que no interactúan, miles de servicios que solamente los puedo utilizar en una aplicación particular, o sea que no tiene sentido haberlo hecho como un servicio, si no lo voy a poder reutilizar después. Hay organizaciones, bueno, ahí también la necesidad de, hoy en día, las organizaciones tienen que colaborar con otras organizaciones para que ciertos procesos de negocio se den. Por ejemplo, si yo tengo una ensambladora de automóviles, esa tiene que conectar los servicios, los procesos de negocio de esa ensambladora están conectados con el proceso de negocio de los proveedores, el que les provee las llantas, el que les provee el motor, el que les provee, qué sé yo, la batería. Entonces hay una serie de procesos que son de otras organizaciones, pero que mi proceso de negocio necesita de ellos. Y si vamos a una arquitectura orientada a servicios, pues vamos a tener que entonces también controlar, coordinar esos diferentes procesos que están corriendo en diferentes organizaciones para que mi proceso de negocio se dé bien, ¿no? Entonces, cómo crear gobierno para los proveedores de servicios, proveedores de infraestructura, los que desarrollan las aplicaciones, qué pasa si hay un conflicto en las políticas de un proceso de negocio con las políticas que están en otro proceso de negocio, que tienen que colaborar, y las políticas, uno dice que hay que hacerlo, hay que poner uno y el otro dice que hay que poner dos, o dice que hay que ir a la izquierda, el otro dice que hay que ir a la derecha. Entonces pueden presentar ese tipo de situaciones, de conflictos, que necesito algo que los regule, que tome las decisiones que haya que tomar para que eso no, eliminar ese tipo de conflictos, ¿no? Y bueno, también todo lo que tiene que ver con el manejo de excepciones, cómo registrar y mantener las posibles y necesarias excepciones a las reglas, ¿no? Normalmente las reglas existen y siempre que hay una regla hay excepciones a la regla. Si la regla dice que si usted no se puede llevar más de 3 libros de la biblioteca, si usted es X persona, usted se puede llevar 6. O si usted es un socio que ha hecho donaciones a la biblioteca, le podemos dar 10. Entonces, normalmente existen las reglas, pero también existen las excepciones y necesitamos gestionar el manejo de esas excepciones. ¿Y cómo aseguramos el cumplimiento? O sea, ¿cómo aseguro de que esas reglas, esas políticas, esos procedimientos se están cumpliendo durante la fase del diseño de las aplicaciones, de los servicios, y durante la fase de ejecución de los mismos? ¿Cuáles son los incentivos por el cumplimiento? Normalmente las organizaciones ponen reglas, pues mira, hay que hacer las cosas de esta forma. Pero la gente no necesariamente las hace de esa forma, a lo mejor está acostumbrada a hacerlas de otra forma, o le parece más sencillo, le parece más eficiente trabajar de una forma diferente. Pues entonces normalmente lo que dicen, bueno, si tú lo haces como nosotros te decimos, pues entonces tú vas a tener ciertos intensivos, ¿no? A esta persona la vamos a subir el sueldo, por ejemplo, o le vamos a dar un bono porque esa persona cumplió con las políticas, los procedimientos, tal cual se habían indicado. Y bueno, por último hay que determinar el retorno de inversión siempre que se hace algo dentro de una organización, sobre todo si esa organización es una organización que está ahí para generar ganancias. Pues yo, si voy a invertir una cantidad de dinero en esa nueva arquitectura, yo tengo que decir, bueno, vamos a invertir 1 millón porque vamos a recuperar o vamos a ganar, eso nos va a ahorrar tanto dinero en desarrollo, tanto dinero en mantenimiento de aplicaciones, etc. Entonces hay que también tomar en cuenta lo que es el retorno de la inversión. Y bueno, como es un proceso del ciclo de vida del desarrollo, pues entonces hay que determinar metas para cada fase, determinar las salidas deseadas, incluyendo la agilidad, la adaptabilidad, el potenciamiento del activo legado, el ahorro de costos, todas aquellas cosas que se puedan vender como retorno de inversión, determinar los indicadores operacionales con los que vamos a medir ese retorno de inversión, medir y analizar lo que está ocurriendo. O sea, para poder saber si algo es mejor o peor o que necesita ser modificado, pues yo tengo que estar monitoreando la ejecución de mi proceso de desarrollo, la ejecución de las aplicaciones, analizar y poder plantear mejoras a esos procesos. Para eso está el gobierno, ¿no? El gobierno tiene que encargarse de todos esos elementos. Ok, vamos a hablar un poquito de tecnología.
Entonces, ¿cómo hago yo para qué infraestructura necesito para una arquitectura orientada a servicio? O sea, ¿dónde van a estar los servicios colocados? ¿Cómo los voy a acceder? Entonces, hay algo que llaman los buses de servicios empresariales, o Enterprise Service Bus, que es un elemento de integración. Esos buses lo que hacen es integrar diferentes componentes. Por ejemplo, me integra mensajería, servicios web, transformación de datos. Cada vez, si yo tengo que ir a hacer una aplicación que los datos los necesita de cierta forma, pero tengo que hacer transformaciones, enrutamiento, el que va a localizar las cosas, política de seguridad, ofrece entre otras cosas también conectores a aplicaciones legadas ya preparadas para su utilización. Normalmente alguna compañía que me vende un Enterprise Service Bus me va a decir, mira, si usted tiene base de datos de tal tipo, aquí está el adaptador para DB2. Aquí usted usa Oracle, aquí tenemos el adaptador para Oracle. Si usted usa Access, pues aquí está el adaptador para que su base de datos se pueda ver o se pueda acceder como si fuese un servicio. Entonces, ¿cuándo es interesante utilizar estos? O sea, no es que sea necesario para acceder a un servicio, ustedes pueden acceder a servicios sin necesidad de un Enterprise Service. Ya estamos hablando de una organización donde las aplicaciones van a estar ejecutándose usando una arquitectura orientada a servicios y yo necesito una infraestructura para que eso funcione lo mejor. Entonces, ¿cuándo es interesante utilizar entonces un Enterprise Service Bus? Cuando se produzcan algunos de estos dos escenarios, ¿no? Que yo necesito interconectar diferentes aplicaciones corporativas y esas aplicaciones no son homogéneas. Unas están hechas en COBOL por allá y otras aplicaciones en tiempo real porque tengo que manejar algún proceso que es en tiempo real. Conectar recursos dispares que solucionan los requerimientos del cliente y del negocio. Y es una alternativa a lo que tradicionalmente se ha denominado integración de aplicaciones empresariales, EAI. EAI es una tecnología que me permite integrar aplicaciones, de manera que yo puedo conectar los sistemas de recursos humanos con los sistemas de producción que estén hechos en diferentes tecnologías, los puedo integrar usando Enterprise Application Integration. Y lo otro es para crear la infraestructura medular, o sea, lo que llaman el backbone de SOA, o sea, donde va a correr mi servicio. Entonces da soporte a la composición de servicios y proporciona los mecanismos de orquestación. Ahí va a estar corriendo el motor de procesos que interpreta el VPEL, de manera que yo pueda entonces componer y orquestar servicios para que esa composición de servicios me dé un objetivo o cumpla una meta en particular. Características como hay muchos Enterprise Service Buses. Las características comunes: primero, bueno, enrutamiento basado en contenido. Recuerda que lo que intercambio son mensajes. Y el mensaje, yo tengo que revisar el mensaje para saber qué servicio estoy invocando. Entonces, el Enterprise Service Bus va a ver el mensaje. Si el mensaje es una invocación a tal servicio, pues él se va a encargar de enrutar ese mensaje al servicio correspondiente. Entonces, mira el contenido del mensaje y se invoca a uno u otro servicio de acuerdo a lo que el mensaje indica. Necesitamos entonces de metainformación en los mensajes. Por ejemplo, el mensaje tiene que incluir, mire, este mensaje está destinado a un servicio en particular. Los endpoints son los puntos de acceso a los servicios. Qué sé yo, ejemplo, mensaje con información sobre el préstamo de dinero en la banca, decisión se tomaría en base a probablemente un umbral monetario. En base a dicho umbral se podría invocar un servicio web de resolución automática, o se le dice por el monto, esto no se puede hacer automáticamente, tendremos que pasárselo a algún personal empleado del banco para que lo analice. Lo que también puede ser necesario es que tenga que transformar el mensaje. ¿Por qué? Porque ese mensaje está hecho en algún formato que no es el formato que va a poder ser interpretado por el servicio como tal. Entonces, esto es uno de los módulos más interesantes de estos Enterprise Service Bus, que incluyen un motor de transformación de mensaje. Entonces, centraliza y simplifica las transformaciones. XSLT es una tecnología para hacer transformación de formato. Estos módulos pueden ser publicados bajo dos mecanismos, como un servicio web, donde yo le envío lo que quiero transformar y me devuelve
cosa ya transformada, se ve un request response que recibe un fichero XML y genera una salida. Mira, está el fichero XML, conviértemelo a tal formato. Y entonces ese servicio puede ver como un servicio web, ¿no? de transformación. O como un servicio puente. O sea, yo le paso el mensaje a él lo transforma y se encarga de enviárselo al receptor final. El motor de orquestación, o sea, el motor de proceso, que es el que se encarga de procesar el programa en Vipel, y se conecta a la arquitectura al igual que los otros módulos. Lo otro es, hoy en día el software, para que sea flexible, las aplicaciones, hay que tratar de eliminar lo más posible cosas que estén escritas en el código, o sea, condiciones escritas en el código, políticas escritas directamente en el código. ¿Por qué? Porque si las tengo que cambiar, tengo que ir a cambiar el código. Por ejemplo, el número del número máximo de libros que se pueden sacar de la biblioteca es 3, pero en vez de colocar eso como una variable o una constante dentro del código, es mucho mejor tener un archivo de configuración. Si mañana no quiero que sean 3 sino 5, modifico un archivo de configuración una sola vez y ya el código va a funcionar con 5. Entonces hay una tendencia también a esas cosas que son posibles que cambien dentro de las aplicaciones, que sean volátiles, o sea, que puedan cambiar, no programarlas directamente en el código, sino tenerlas en archivos de configuración, de manera que si cambian, pues simplemente se cambia el archivo de configuración y no hay que hacer cambios en el código como tal. Entonces, tendencia hacia a lo que llaman configuraciones y no a programación. Casi todos los Enterprise Service Buses tienden a que el trabajo principal para su despliegue sea una configuración. Entonces se generan archivos web, archivos.xml donde está descrita la configuración. No es siempre necesario programar en un lenguaje de programación tradicional, las transformaciones, los ejecutamientos, etcétera, sino lo podría hacer a nivel. No obstante, muchos a nivel de configuración, muchos soportan conexiones a adaptadores particulares, ¿no? Java, C++, .NET, cuando eso sea necesario. Lo otro es la creación de proxies de servicios web. Un proxy, el patrón proxy es hacer representantes virtuales, que no son el servicio, sino como un representante del servicio, es el que yo veo, y yo no necesariamente estoy viendo el servicio directamente, estoy viendo ese proxy. Accedo al proxy y el proxy lo que se encarga es de enrutar hacia el servicio. Eso se hace para desacoplar el cliente del servicio. O sea, que el cliente no acceda directamente al servicio, sino que lo va a acceder a través del proxy. Eso también me permite entonces manejar, por ejemplo, si yo tengo un servicio que tengo varias instancias de servicio, porque es un servicio que se invoca mucho, pues el proxy va a encargar de direccionar a aquel servicio que en este momento, aquella instancia de servicio que tenga menos carga para que se pueda prestar el servicio de la forma más eficiente. Entonces esto me permite centralizar llamadas a los servicios web de una organización. El proxy sería el encargado de enrutar los mensajes a los servicios adecuados en base al contenido del mensaje. Y esto nos permite, por ejemplo, manejar lo que es la seguridad únicamente contra el proxy. O sea, yo me interesa que la seguridad se maneje hasta ahí y ahí para atrás. Es igual que un firewall, ¿no? Yo la pongo ahí de manera que yo manejo la seguridad en ese punto. No tengo que manejar la seguridad de las 100 aplicaciones que puedo tener corriendo, sino manejo la seguridad del acceso a esas aplicaciones. Y bueno, si pasa de ese proxy quiere decir que es seguro y pues va a entrar en lo que llamamos una red segura. También pues se puede utilizar para convertir protocolos. A lo mejor llegan en SOAP y lo quiero enviar en REST porque el servicio web es REST, pues hago la conversión de SOAP a REST, o vienen en REST, forma REST y el servicio está implementado en SOAP, lo podemos hacer entonces esa conversión de los protocolos. Entonces, por ejemplo, empezamos en un servicio REST puesto al público, el Enterprise Service podría ser capaz de recibir por REST la petición del servicio, transformar e invocar el servicio que realmente está publicado como un servicio SOAP sobre HTTP. Permitiría entonces manejar conversión de protocolo. Otra característica que tiene son auditorías de mensajes. Entonces, como están pasando a través de ese bus, pues yo puedo
registrar los mensajes, hacer logo los mensajes, saber exactamente quién envió mensajes, de dónde vinieron, hacia dónde fueron, etc. Entonces, eso me va a facilitar todo lo que es generar registros de los usos de esos servicios. Otras características, bueno, todo lo que tiene que ver con manejo de excepciones, seguridad centralizada, validación, enriquecimiento y transformación de los mensajes. Bueno, Java tiene un estándar que se llama JBI, que es un Enterprise Service Bus, pero hecho en Java. No necesariamente tiene que estar en Java, es un ejemplo en donde está hecho en Java y ese se llama JBI, Java Business Integration. Es el Enterprise Service Bus que usa Java. Pues es un intento de estandarizar en Java una interfaz para la interconexión de los componentes empresariales. Los componentes de una aplicación aparecen en forma de plugin conectados al contenedor JBI. O sea, cuando yo agrego un servicio, es como si le agrego un plugin al contenedor y actúan como proveedores de servicio o consumidores de servicio. Posibles componentes, pues máquinas de servicio. El Service Engine maneja lo que es el negocio, serían los motores de ejecución, pueden implementar procesos de negocio, consumir otros servicios, transformación, ahí estaría corriendo la orquestación. Componentes de vinculación, lo que llaman Binding Components, se usa para enviar y recibir mensajes a través de transportes y protocolos particulares, son los conectores. Hay otros productos como SB OpenSource, que bueno, lo manejaba Sun, ahora no es Sun, ahora es Oracle, que está basado en el estándar JBI, soporta diferentes tipos de protocolos de transporte, HTTP, SOAP, REST, FTP, correo electrónico, los JMS, que son los Java Message Service, tiene soporte gráfico con NetBeans, soporta BPEP gráficamente, soporta módulos de transformación de datos, tanto en la forma de petición-respuesta, o sea que yo le mando algo para que lo transforme y lo devuelva transformado, o la forma de puente, que simplemente yo le digo, le mando en un formato, él lo transforma y se lo reenvía al destinatario. Y eso, el Glassfish, ese que ustedes corren cuando generan una aplicación de servicio, está basado en esta tecnología de JBI. Ese servidor Glassfish de ahora, que ahora no es de Sun. Hay que cambiar esa. Entonces, si vemos el Glassfish, por ejemplo, tiene el centro, es el centro, el bus como tal, y todos los componentes son como plugin, ¿no? Tengo un plugin para Vipel, que sería el primero que tenemos allá arriba en el poquito. Tengo uno para hacer transformaciones. Tengo uno para SQL, tengo, qué sé yo, tengo componentes para conectarme como FTP, para conectarme HTTP, para conectarme usando JDBC, que es el protocolo para acceder a base de datos en Java, ¿no? El driver de Java para base de datos. Entonces, la idea es que yo tenga un bus central común y los diferentes servicios que quiero prestar los coloco como si fuesen plugins. Y eso, bueno, es más o menos la filosofía que hay detrás del Glassfish, que es un servidor para servicios web. Hay otros productos como el Apache Service Mix, también cumple con el estándar JBI, soporta también diferentes tipos de protocolos de transporte. Bueno, manejan una consola de administración, aunque no tiene un IDE gráfico, o sea, hay que administrarlo por consola. Soporta Vipel, o sea, puedo ejecutar programas en Vipel. Soporta módulos de transformación de datos, enrutamiento basado en contenido, y se puede integrar con los otros servidores de Apache, ¿no? El Jerónimo, el Tomcat, JBoss, Jonas, etc. Y bueno, entonces tenemos el bus, y ahí, como está basado en JBI, pues entonces hago los plugins de los diferentes protocolos de transporte, las máquinas de ejecución de Vipel, los transformadores, las reglas, el scripting que quiera agregar ahí, y puedo tener conectores para diferentes protocolos de transporte como para aplicaciones legales. Hay otro ejemplo de un Enterprise Service Bus que es el MUL. Este no está basado en JBI, aunque el ambiente de desarrollo se paga, el servidor como tal es de open source, ¿no?
es más rápida de ejecución, soporta múltiples protocolos de transporte, enrutamiento de mensajes basado en contenido, soporta proxy de servicio, soporta módulos de transformación de datos. Como están, a pesar de que no está basado en JVI, pues cumple más o menos con las mismas características que uno que estuviese basado en JVI. Entonces tenemos aquí el bus y los diferentes componentes que le voy a agregar para las diferentes cosas que quiera hacer yo con este Enterprise Service. Bueno, con eso vamos a terminar el seminario. Ya lo que nos queda es qué vamos a hacer para la evaluación, ¿no? Entonces la evaluación lo que vamos a hacer es, ustedes van a desarrollar un servicio. ¿Qué servicio? No importa. Un servicio que les interese. Desarrollen el servicio y van a desarrollar un cliente para ese servicio. Un cliente pues, es una aplicación que va a usar el servicio, que va a acceder al servicio para que el servicio la haga. Entonces esa aplicación tiene que ser sencillo, no tiene que ser algo complicado. Un servicio X, un servicio que sea una calculadora, un servicio de transformación de datos, cualquier servicio. Y usted lo desarrollan, el servicio, y van a desarrollar un cliente. Ese cliente puede ser otra aplicación, puede ser una aplicación web, o sea, una página web que accede al servicio, y yo en la misma página. ¿Qué tecnología usa para el cliente? Ustedes deciden cuál es. Probablemente si usan NetBeans pueden hacer una aplicación gráfica, arman unos campos donde uno puede poner los datos que necesita el servicio, o puedo invocar el servicio y el servicio me devuelva el resultado y lo despliego. Entonces simplemente desarrollar un servicio y un cliente para acceder al servicio. Y bueno, eso como es sencillo, yo creo que antes de fin de mes ya está listo. Antes de fin de mes. Entonces, en realidad no debería pasar de fin de semestre, pero primero rápido lo hagan. No, o sea, no tienen que hacer simplemente utilizar las tecnologías, las herramientas, desarrollen su servicio, el que mejor les parezca, desarrollan su cliente y me envían, si lo hacen en NetBeans, me envían, o en Eclipse, me envían el proyecto por correo y yo lo corro y hacemos la evaluación. Profesor, una pregunta. ¿Sabe que hablando de esto de los Enterprise Service 2, ahorita el gobierno está promoviendo la ley de interoperabilidad, que es como que los organismos del Estado tengan disposición de servicios. O sea, ¿cuál será la disposición de las instituciones públicas como para implantar este tipo de tecnología? Dado que, por ejemplo, el señal pone a disposición un servicio para que consulte si alguien hizo su declaración. Las empresas necesitan saber si hizo la declaración para emitir una solvencia o qué sé yo, cualquier cantidad de requisitos administrativos. ¿Por qué es tan difícil poner de acuerdo esto en el sector público, quizás? No, en el sector público, bueno, en empresas, no sé, en general. Dentro de una organización probablemente ocurre el mismo problema. Esos problemas son problemas políticos dentro de las organizaciones que siempre se dan. Porque en amor tú dices, bueno,